terminamos pues este pequeño objetivo que el Eterno nos permitió realizar, de tener las 8 clases para conocer un poco más de todo lo que son las consonantes del hebreo. Y como oraba nuestra amada ahorita, no solamente el hebreo del Eterno ya lo escribió en nuestro corazón, como lo estuvimos viendo aún en nuestro propio cuerpo, tenemos muchas de las consonantes, perdón, no muchas, todas están allí cuando levantamos nuestras manos, cuando le lavamos a Él, cuando hablamos, cuando comemos, están allí estas hermosas consonantes. Entonces, hoy vamos a hacer, bueno, primero quiero comentarles, si no se fijaron, aquí en el grupo envié una invitación para que se unan al grupo donde van a quedar las clases ya grabaditas que tuvimos del hebreo. Ahorita entonces lo voy a volver a enviar, por lo que sé que aquí conversamos bastante y se va quedando allí. Entonces en este grupo usted cuando entre va a encontrar todas las clases que hemos tenido, pero también vamos a encontrar, recuerden que lo hablamos la semana pasada, que vamos a escudriñar el Avinu Sheba Shamash, ¿verdad? El Padre Nuestro lo vamos a escudriñar en hebreo, y todos los que quieran participar, entonces vamos a entrar allí, y la idea es tomar cada palabra del Padre Nuestro y la vamos a escudriñar en el hebreo, y en esto nos vamos a comprometer todos. Bueno, los que quieran, así que por eso llevé para allá esa partecita, para que los que quieran, porque también sé que a no todos por el momento les interesa el hebreo, algunos se sienten a veces como confundidos, otros están como bloqueados y dicen que no quieren. Entonces, bueno, mi recomendación como maestra que es, hay cosas, amados, en las que nosotros nos podemos esforzar. Hay cosas que si nosotros le pedimos a nuestro Abba que nos dé la sabiduría, Él nos la va a dar, porque Él dice en la palabra que Él nos dará toda la sabiduría sin ningún reproche. Y también hay otra partecita que camino a Shavuot tenemos, y es que Él nos da dones. Y si usted quiere allí pedirle a que le dé el don del entendimiento, que le dé el don del conocimiento del hebreo, yo sé que el Eterno nos lo da. El Padre nos da todo lo que le pidamos y más, si es para engrandecer su reino. Entonces, esta clase del día de hoy, no sé si mi esposito ya la está grabando. Gracias, mi amor. Esta clase del día de hoy es ya un poco sobre lo que es la lectura. Yo quería dárselas para que ustedes puedan allí empezar allí también a practicar esa lectura, y aunque no estaba programada, porque también les cuento que esta va a ser nuestra última clase de hebreo por aquí. Entonces hoy sería como ese último día de clase de hebreo, hasta que ya veamos cómo nos vamos a organizar en la otra partecita de escudriñando el Padre Nuestro. ¿Listo? Entonces, por aquí tenemos unas preposiciones que se les llaman las inseparables. Estas preposiciones aquí, si usted ve, yo le coloqué unas siglas allí en español que es la Q, la L y la B, pero las vamos a leer QLB. ¿Se acuerdan que les dije que para aprender tenemos que buscar una forma donde nosotros tengamos como con qué recordar, con qué asociar para que rápido a nuestra mente venga? Entonces lo vamos a asociar con esta palabrita, QLB. Entonces, estas preposiciones siempre van a ir al principio de la palabra y van a ir totalmente pegadas allí a la palabra. Usted las va a encontrar así, en esta forma. Va a encontrar, permítanme por acá, yo les señalo, va a encontrar esta preposición, esta, ¿qué consonante es? A ver, ¿me recuerdo? La Q. Muy bien, también si la encontramos al final como Sofis va a ser una J, ¿verdad? Esta, ¿qué consonante es? La Lame. Muy bien, ¿y esta? La B. Muy bien. ¿Este puntico cómo se llama?
A ver, ¿alguien más? Ese es el dagesh. ¿Y estos dos punticos cómo se llaman? A ver, ahorita más adelante los vamos a ver más detalladamente. Se llaman sheva y son aquí vocales, ¿sí? Sheva se llama, estas son las E. Acordémonos que la E son todos los punticos, la A son las rayitas. ¿Listo? Entonces, si ustedes están allí apuntando, por favor, esta preposición inseparable con la kaf es según, cuando usted la lee, conforme a, de acuerdo a o como, ¿sí? Según, conforme a, de acuerdo a y cómo. Así las podemos interpretar cuando las vamos a leer en el hebreo. En la fonética la vamos a leer como nos dijo la hermanita Ofelia, como una que, pero cuando la vamos a interpretar al nuestro español, entonces nos puede significar según, conforme a, de acuerdo a o como. ¿Listo? Esta preposición, que cuando la encontremos se va a leer le, significa a, para y hacia. A, para y hacia. ¿Listo? Y esta preposición que cuando la encontremos la vamos a leer como B, es en, por, con, dentro de, a. Entonces les voy a repetir allí esta última. En, por, con, dentro de, a. Entonces, allí vamos con las Kelevet. De esta forma las vamos a leer. Y un ejemplo que tenemos de esta preposición inseparable es la que encontramos allí en la primera palabra de la Torá, que es Bereshit. ¿Verdad que la primera consonante que aparece allí en la Torá es esta? Y ahora que nos han ayudado un poco para que podamos entender el hebreo y le han puesto las vocales, los nikud, esta es la primera consonante con nikud como la encontramos allí en la Torá. Y entonces nosotros la leemos como Bereshit, ¿verdad? Pero cuando estamos leyendo allí este primer bet, entonces es en. Por eso decimos en principio, porque no es tampoco en él, sino es en principio. Entonces, espérenme acá un momento. Voy a compartirles para que la podamos ver la palabra, pero déjenme que la busco porque esta sí no la había preparado. Para que ustedes la puedan ver conmigo. Aquí. Aquí, ¿dónde dejo de compartir pantalla? Aquí. Ya les comparto pantalla nuevamente. Solo que les voy a compartir la pantalla aquí con esta aplicación que se llama Logos Calogos. Ahí están viendo, ¿verdad? Esta aplicación se llama Logos Calogos. Encontramos allí la Torá en lo que es el hebreo y el griego. Entonces tenemos aquí Génesis, Bereshit, capítulo 1. Vamos a ver capítulo 1 y verso 1. ¿Listo? ¿Ahí me están viendo? Me dicen sí, por favor. Entonces aquí tenemos esta palabrita, ¿no? Que es la que yo les digo que va toda primera. Bereshit. Entonces es en principio. Porque aquí encontramos esta palabra que es Reshit. Y es primero en lugar, tiempo, orden, rango, primicias. También nos dice allí el significado de esta palabra. Entonces por eso allí cuando lo leemos en el español, lo podemos leer en principio o en comienzo, ¿sí? Esa es la primera palabra que encontramos. Y entonces allí, déjenme, voy a dejar de compartir aquí y me vuelvo otra vez aquí a la presentación nuestra. Aquí, listo. Entonces tenemos que la bet que encontramos al principio va a ser esa preposición. Y la siguiente palabrita que encontramos, Reshit, es allí la raíz. Y
bueno, su raíz es Rosh, que es cabeza, que es alto brazo. Por eso sabemos que ahí en principio nos está hablando de Yeshua, que es el principio de todas las cosas. ¿Listo? Entonces, también encontraríamos otra preposición que nos podría decir la Melech, ¿sí? La Melech o Lemelech. Y esto allí cuando lo encontremos, ¿quién sabe qué es Melech? Todos sabemos qué es Melech, ¿verdad? A ver, ¿quién me recuerda qué es Melech? Rey. Muy bien, hermanita Ophelia. Entonces, cuando encontramos la preposición, cuando encontramos primero así la lamet, la vamos a leer Lemelech, que quiere decir para el rey. ¿Listo? Para un rey. Cuando le leemos Lemelech, va a ser para un rey. Y cuando leemos Lamelech, que cambiaría ahí por una patá, que ahorita los vamos a ver, diría para el rey. ¿Listo? Entonces, vamos a ir aquí a nuestra siguiente hojita. Aquí encontramos el artículo definido. Entonces, ¿quién me recuerda esta cómo se lee? ¿Cómo nos va a sonar? Como un aliento, ¿verdad? Cuando usted la ve, la va a leer como un aliento. Entonces, aquí la tenemos con la segol, con la patá y con la camas. Cuando la leemos, vamos a hacer como como más un aliento, no tanto como una ja, ¿verdad? Esa es la lectura, ¿no? Ahora aquí estas las tenemos porque son un artículo definido. En nuestro español, ¿cuál sería el artículo definido? Cuando usted habla de él, la, los, las, ¿cierto? Entonces, cuando usted se encuentra alguna de estas tres, en el español la vamos a leer así como la, los, les, ¿sí? Y esta la vamos a encontrar en estas formas. Aquí vamos a encontrar cuando decimos Amashia. Usted se ha fijado que entonces tenemos primero esta y luego sigue Mashiach, porque se está hablando de el gran Mesías, ¿verdad? Esta la vamos a encontrar ahí, entonces. ¿Qué otra palabra podríamos encontrar también así? Cuando siempre nos hable de él, la, los, las. ¿Listo? Podríamos encontrar entonces allí a Laila, que es la noche. Laila es noche y cuando la encontramos allí con el artículo definido, entonces la vamos a leer como la noche, nosotros aquí en español, a Laila. ¿Listo? También hay otra que usamos con los a Reshaín. Entonces, cuando la traducimos es los malvados. Y eso la encontramos con esta, ¿listo? Quizás no les traje palabras porque no quiero que se van a confundir, sino más bien como que tengan ustedes ahí el concepto para que cuando vayamos a la práctica de la lectura las podamos reconocer. Y estas siempre van a ir al inicio de una palabra. ¿Listo? Ahora tenemos aquí esta otra inseparable que va, bueno, va con la vac. Esta es la vac. Y cuando la encontremos, ella nos va a hablar de y, pero también nos va a hablar para también. La vamos a poder usar allí como y para en el español. ¿Listo? Entonces, ella la vamos a encontrar al inicio con la sheva, o sea que la podríamos leer B. La vamos a poder encontrar al inicio así que es la U, o de esta manera que sería va. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser U? Cuando la siguiente consonante sea una bet, una men o una P. ¿Listo? Y cuando la encontramos así como esa U, nos va a hablar de un. ¿Listo? Un. Esa va a ser la traducción. Cuando la encontramos aquí, B con la sheva, va a ser I.
En español va a ser I. La leemos como B, pero va a ser allí en nuestro español I. ¿Listo? Y aquí va a ser va. ¿Listo? ¿Va que va? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? ¿Sí vamos entendiendo o no? Sí, mi amada. Listo. Y ahora vamos a ver las reglas del H-Va. La H-Va, entonces, como le decía, son esos dos punticos que vamos a encontrar debajo de una consonante. Permítanme por acá, yo voy a arreglar algo porque veo que aquí se me sale y no se alcanza a leer una partecita. A ver si me abre aquí la presentación. Entonces, la H-Va, recuerden, es un nikud que cuando lo leemos es una E. Recuerden que alguna vez les hablé de que el hebreo, más que hablado, lo cantan. ¿Sí les comenté acá? Que el hebreo es más para ser cantado que leído o cualquier otra cosa. Entonces esta Sheva hace esa función en cuanto a lo que es la lectura. Recuerde que usted en el canto empieza la. Entonces esta Sheva viene a sonar como una E cortica, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un poquito de esas reglas. Cuando encontremos la Sheva al inicio de cualquier palabra, siempre va a sonar, ¿sí? O sea que si usted la encuentra con una Aleph, la vamos a leer como E. Si la encuentra con una Bet, la vamos a leer como Bet. Si la encuentra con una Tab, la vamos a leer como T, ¿sí? Siempre va a sonar al inicio de toda palabra. ¿Listo? Entonces allí tenemos el ejemplo de la palabra Jerusalén. Empieza con un Sheva y con una Yud, Jerusalén. Aunque la Yud se lee también como una I, por eso viene a ser Jerusalén, porque va con ese Sheva. ¿Listo? Yehudá también. Empieza con una Yud y lleva una Sheva, por eso se lee Yehudá. ¿Listo? Aquí. Ahora, otro ejemplo. Cuando encontremos dos Sheva juntas, ¿qué va a pasar? La primera no va a sonar y la segunda sí. Entonces voy a poner este ejemplo. Tenemos allí la palabra aleluya. Aleluya, cuando la vemos, perdón, no es aleluya. Este es otro ejemplo. Perdón, tenemos la palabra yish lehu, que es enviado. Yish lehu va con yud, va con shin, con lame, con het y con ba. Y cuando encontramos la shin y la lame juntas en la escritura, llevan ese sheva, pero no vamos a leer el primero porque nos va a quedar allí como yish. Y leemos el siguiente, que es lehu, enviado. ¿Listo? Tercer regla de la sheva. Después de una vocal larga sí suena y después de una corta no suena. Aquí tenemos este ejemplo de la palabra midbar, de desierto. Entonces, ahorita que estamos leyendo justo las parashá, vamos a pasar ya al libro de números. Y cuando encontramos allí Bad Midbar, vemos esta partecita así. Espérenme, por acá yo les busco un ejemplo para que puedan ver, porque sí me hizo falta haberles puesto ejemplos. Dejo de compartir y comparto. Acá. Sí. Acá me están viendo, ¿verdad? Aquí entonces. Déjenme ir agrando un poquito mi pantalla para que ustedes lo puedan ver. Aquí tenemos la palabra mi, men y la i, mi, y aquí tenemos ese sheva que no va a sonar porque
esta es una vocal corta, la I es una vocal corta, entonces ahí tenemos mit con D y aquí volvemos a leer bar. ¿Listo? Ahora, tenemos la siguiente regla que dice, cuando encontramos una consonante que tiene dagués, este sheva va a sonar. O sea, aquí mismo tenemos este ejemplo de que tenemos la bet con el dagués y la sheva, entonces sí va a sonar, ¿verdad? Y esta también recuerden que es la preposición que vamos a encontrar que va a ser en, por, con, dentro de a. Entonces allí, cada vez que la encontremos así, con ese dagués, va a sonar. ¿Listo? Cuando hayan dos consonantes juntas, ahora sí, es el ejemplo que les hablaba. Cuando vayan dos consonantes juntas en una palabra, el cheva sí va a sonar. En la que vaya, va a sonar. Déjenme por acá, entonces yo les muestro. ¿Alguien recuerda una palabra en la Torá que esté aleluya? ¿En qué cita? Salmo 113. Entonces tenemos la siguiente regla que es cuando hayan dos sheva al final de la palabra, ninguna de las dos va a tener sonido. ¿Sí? Cuando encuentren dos punticos, entonces no van a tener allí sonido ninguno de los dos. Y la última regla es que cuando la encontremos dentro de una Hatat Sofi, el sheva no va a sonar. Permítanme por acá, entonces yo les voy a compartir el ejemplo que... Perdón. Sí, Dorita. Dime. ¿Ya encontró una palabra aleluya en la palabra? En la No, Biblia? no, quería que me dijeran en dónde para buscarla aquí en la aplicación, Dorita. Por ejemplo, en el Salmo 104:35. Del 104:35, espérame, Dorita, voy para allá. Reina Valera, ¿no? 104. Sí, 35. 35. La última palabra es aleluya. Así, mírala acá. Aleluya. Gracias, Dorita. ¿Aquí la alcanzan a ver? Miren, aquí está. Lamed, Lamed y va. Cuando la leemos, entonces es A-le-lu. Y aquí está ya. ¿Sí? Entonces, cuando encontremos así dos consonantes en la misma palabra, si tienen juntas sheva, la vamos a leer. En este caso solo lo tienen una. Aleluya. ¿Verdad? Alelu. ¿Qué quiere decir alelu? Alelu es halal, aclamar. Entonces, allí por eso dice ser claro, brillar, hacer un espectáculo, alardear y hablar elogiosamente, celebrar,
también ser útil. Vean todo lo que significa aleluya. Aleluya. Entonces, ¿a quién? Alabemos a quién. A Adonai. Es ese Ya. aleluya. Ya es al final, entonces recuerdan que les dije que en la Torah vamos a encontrar a veces cuando encontremos dos yud seguidas, también habla de Adonai. Cuando encontramos este ya, también habla de Adonai, de Yeshua, del nombre sagrado, ¿verdad? Porque como nuestros amados hermanos de Yehudá tienen tanto respeto, tanta reverencia, no lo nombran así como tan espontáneos, entonces han puesto estas clavecitas. Déjenme por acá, yo vuelvo otra vez a la presentación de Canva. Ay, creo que la moví yo. Aquí, déjenme porque luego acá yo ya me hago bolas con todo lo que tengo abierto. Y cuando sean dentro de una Hatsofi, no la vamos a leer. ¿Listo? Aquí yo les tengo, esta imagen la voy a enviar porque no le puse el título a esta lectura, pero sí quiero que usted la tenga para que identifique dónde suena la Sheva y dónde no. Y para que en esta práctica usted empiece a ir ahí haciendo la traducción. Me la voy a poner más grande. Déjenme por acá. Quiero que lean una parte. Yo sé que cuando lean la primera parte se van a dar de cuenta de qué estamos hablando y les va a interesar mucho más. Acá. Si alguien me quiere ayudar a leer aquí esta palabrita, la primera. A ver, ¿cómo dice? Shema. Ok. Por acá dice mi esposo que dice Shema. ¿Sí dirá Shema? A ver, esta primera sí nos suena. Entonces, SH, C, Ma. ¿Y acá qué dice? Ya, Dice, you, ¿con una qué? Aquí es una I. ¿Cómo diría? y G, G. ¿Esta nos suena o no nos suena? ya no sonaría. No suena porque esta es una corta, entonces diría Gis. Ich, ¿Y esta siguiente? Ra, Yisra. el. Shema Israel. O sea que ahí ya saben esta imagen que les voy a enviar qué es. Es todo el Shema allí en hebreo. El Ay, Shema qué belleza. Israel. Entonces les voy a enviar esta imagen, pero el primer ejercicio que hagan antes de leerlo es identifiquen dónde sí suena y dónde no, como en este caso, ¿verdad? Aquí en el primero sí nos suena porque la chiva va en el inicio, pero aquí entonces tenemos que mirar la regla. En esta no nos suena porque está ahí, esta Yiri es una vocal corta y así sucesivamente. Recuerden, aquí no lo vamos a traducir porque es el nombre, por eso es que encontramos que algunos hermanos leen ye o va, porque han leído las consonantes. Entonces, Sí, buenas. sí, mi amor. Richie. Ay, perdón. No, perdón. Bueno, entonces recuerden, algunos leen el nombre es por eso, porque vienen, cogen las vocales y lo leen. Entonces, si lo leemos, diría ye o va. Y por eso, entonces, como ya lo tradujeron, dijeron, es que el nombre del Eterno es Jehová. Pero recuerden que cuando encontremos aquí el Yud Hei Bai He, este no lo traducimos, no le hacemos nada, lo dejamos ahí quietico, porque por eso es que algunos lo leen y han dicho que se lee de esta manera, pero nosotros ya sabemos que cuando encontremos el Yud Hei Bai He, lo que vamos a decir es Adonai, así como hacen nuestros hermanos de la casa de Yehuda. ¿Listo? Entonces ya aquí, yo ahorita les voy a enviar la imagen a todos los que quieran estar en el otro grupo para que nos dediquemos un poco entre semana a organizarnos cómo vamos ahí a tomar las palabras del Padre Nuestro, para también no crean que es que entonces ya cada uno coge una palabra y ya solo va a hacer lo que pueda, no, en lo que necesite ayuda aquí como
maestra, le voy a apoyar durante la semana, nos vamos a organizar a darnos una fecha para presentar nuestro proyecto y a lo mejor venimos y presentamos aquí esta investigación, sí, sería como o estudio a profundidad del Padre Nuestro a los otros hermanos que en su momento no quisieron participar del grupo hebreo y a lo mejor nos sirva para que ellos se animen y también quieran. Entonces, así lo vamos a hacer de esta manera. Les voy a enviar esta imagen porque ahí está el Shema. Primero haga ese ejercicio y luego cualquier cosita, duda que tenga, por favor, pregúntemela. Y los que quieran estar en el otro grupo, entonces ya les voy a compartir el link para que vayan allí al grupo y ahí van a encontrar todas las clases para que tengamos para hacer el repaso. Vamos a encontrar también el Padre Nuestro allí en hebreo y vamos a ir después de que veamos cuántos entramos, cómo nos vamos a hacer la distribución de las palabritas para empezar a hacer allí esa parte de escudriñar a profundidad el Padre Nuestro. Entonces, permítanme un momento. Por favor, Amado, terminas la grabación. All right. Bueno, entonces